Volvimos. Excelente. Bueno, primero me gustaría dar la bienvenida y presentarme ante el resto de los asistentes y participantes de esta mesa. Mi nombre es Camila y soy asistente en COES. Y esta mesa se titula Clases Sociales, Pobreza y Cohesión Social, correspondiente al eje 7 de nuestra conferencia internacional, Desarrollo Económico Futuro para sostener la cohesión social. Bueno, esta mesa, en esta mesa contaremos con la presentación de Gabriel Otero y Joaquín Prieto. Cada uno tendrá 20 minutos para presentar y posterior a sus presentaciones tendremos también un espacio de preguntas y comentarios en donde también los participantes y los asistentes que están en Zoom pueden enviarnos las preguntas a través del chat y para después comentarlas. Y también contaremos con comentarios de uno de los encargados del eje. Me imagino que es Fabián Duarte. Sí. Sí, ahí está. Así que iniciamos. Primero partiremos con la presentación de Gabriel Otero, titulada Divisiones de clase, estructura de red y apego a la sociedad en Chile. Y posterior a eso tendremos la presentación de Joaquín Prieto, titulada Degrees of Vulnerability to Poverty, a Low Income Dynamics Approach for Chile. Así que iniciamos. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Ya, voy a compartir. ¿Se ve bien o no? Sí, súper bien. Genial, ya, gracias. Bueno, me presento, soy Gabriel Otero, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Utrecht, en el Departamento de Geografía Humana. Antes estuve en Ámsterdam, así que estoy como en la Universidad de Ámsterdam, entonces estoy como entre dos instituciones en este momento. Estoy trabajando en un proyecto que vincula las divisiones de clase con las redes sociales que tienen las personas, y este es mi cuarto artículo de la tesis, que se llama Divisiones de clase y segregación de red y apego a la sociedad en Chile. Estoy trabajando con Beate Folker, que es mi promotora, Jesper Rosser y Gerald Moyendorf, que son mis supervisores, ¿no? Agradezco la oportunidad a COES y a DESOC por dejarme presentar mi trabajo. Esta es un poco la lógica, la estructura de la presentación: introducción, teoría, datos, resultados preliminares y conclusiones. A modo de introducción, simplemente mencionar que, como todos sabemos, al menos o buena parte de los que estamos acá sabemos, que la desigualdad económica en Latinoamérica es particularmente grande. Ya han habido como consecuencias medidas sobre estas desigualdades que son bastante claras, ¿no? Diferentes oportunidades estructurales en acceso a salud, educación, etcétera, ¿no? También hay otros outcomes, como puede ser el apego a la sociedad, que también se han vinculado con la clase social, pero que en Latinoamérica no se han abordado de manera sistemática. Obviamente hay estudios, pero no de manera tan sistemática como han habido estudios sobre movilidad y desigualdad de oportunidades, ¿sí? Ese es como un poco un primer marco. En cuanto a la literatura más general, en torno a este vínculo entre clase y apego a la sociedad, obviamente es algo similar en la sociología, ¿no? Varios autores como Merton, bueno, inicialmente Turkheim, que no están tan vinculados, mencionaban que efectivamente el apego se vive de manera diferenciada en función de los segmentos de la estructura social en los que están vinculadas las personas. Y la investigación más contemporánea sobre esta relación ha dado cuenta de un fuerte sentido de apego a la sociedad, especialmente entre los individuos de clases medias altas y altas, ¿no? Y esto, cuando hablo de apego a la sociedad, me refiero principalmente a confianza institucional, social, a la existencia de relaciones sociales, una participación más amplia en los asuntos públicos, por ejemplo, la participación cívica, el interés en los asuntos públicos, etcétera, ¿no? De ahí, más adelante les voy a contar un poco más sobre esto. Ahora, si bien la relación entre divisiones de clase y apego a la sociedad se ha estudiado bastante, lo que se sabe un poquito menos se sabe bastante menos sobre la naturaleza relacional de esta relación, ¿no? Y en particular, hasta qué punto, como dice acá, la clase social y las redes producen simultáneamente diferencias en el apego, ¿sí? O sea, no solo la clase, sino que las relaciones que uno teje en función de la clase que uno tiene,
lo que nosotros pensamos que también eso puede afectar la forma en cómo las personas se vinculan a la sociedad, ¿no? Como dijo Olin Ray hace muchísimo tiempo en un paper, pues también que viene de un libro que publicó con anterioridad, es probable que los individuos de diferentes fracciones de clase, especialmente en sociedades desiguales, formen redes segregadas, ¿no? Es bastante probable que ello ocurra, ¿no? Especialmente en sociedades desiguales, aunque es una tendencia bastante universal. Y por lo tanto uno podría esperar que los mundos sociales pueden eventualmente no cruzarse, ¿no? Y obviamente eso puede llegar a afectar, entre otras cosas, por ejemplo, puede llegar a generar acaparamiento de oportunidades, que es algo que se ha estudiado relativamente, y también puede afectar obviamente el apego a la sociedad, que es lo que nos interesa acá. En tales condiciones lo que ocurre es que las vidas de los demás pueden no solo estar como separadas por recursos, ¿no? Distintos tipos de recursos, principalmente económicos, sino que también pueden ser socialmente distantes y un poco desconocidas, ¿no? Y obviamente en este contexto puede que ni los ricos ni los pobres, a ponerlo en un antagonismo, pueden llegar a tener un sentido de destino compartido, ¿no? Lógicamente puede eventualmente reducir el apego a la sociedad. Contribuciones otras adicionales, como más enfocadas a ciertos debates. Pensamos que el estudio de la relación entre la segregación de la red y el apego puede complementar un poco el debate de clase, que ha estado más que nada asociado a la forma en cómo se define la clase y la movilidad social, lógicamente, la desigualdad educativa, pero no tanto sobre aspectos procesos más amplios de integración social, ¿no? Es algo que ha estado un poco al debe, por así decirlo, al menos en lo que es el debate más actual. Y obviamente, y en otro debate también esto puede ser un aporte en la literatura sobre capital social, ¿no? Que se ha enfocado básicamente en explorar el acceso al capital social y consecuencias principalmente en el logro de estatus, pero también se ha dejado un poco de lado cómo la estructura un poco del capital social puede llegar a afectar la integración, ¿no? La forma en cómo los individuos se vinculan a la sociedad. Por lo tanto, obviamente, en este contexto, el estudio de las relaciones de clase y la asociación con el apego a la sociedad, de los individuos a la sociedad puede ser aún más pertinente. ¿Qué es lo que hacemos en este estudio específicamente? Abordamos simultáneamente cómo la clase y la segregación de la red, basada en la clase, sí, la segregación de personas como uno en términos de estatus, determinan o no el grado en que los individuos están unidos a la sociedad. Por lo tanto, no solo vamos a identificar posiciones de clase, no solo vamos a estudiar el vínculo clase-apego, sino que también vamos a examinar las diferentes como distancias sociales entre las clases y sus consecuencias, o su vinculación, para no decirlo en términos más causales, su vinculación con el apego de los individuos a la sociedad. Nos enfocamos en Chile. No les voy a contar sobre Chile, lógicamente, esto a veces es necesario hacerlo en otros contextos, pero obviamente Chile es un país, como ustedes más o menos deben saber, combina niveles relativamente bajos de cohesión a nivel comparado, y con uno de los niveles más altos de desigualdad económica, especialmente concentración de riqueza. Nuestras preguntas de investigación son hasta qué punto se asocia la clase con el apego de los individuos a la sociedad, y la segregación de la red basada en clase ¿disminuye el apego de los individuos a la sociedad? Estas son como las dos preguntas fundamentales que nos hacemos. Algunos lineamientos teóricos como para entender un poco la propuesta de este estudio, ¿no? Un poco sobre el apego, ¿no? Hay que operacionalizar un poco, entender de qué estamos hablando sobre el apego. ¿Por qué no hablamos de cohesión? Básicamente porque la cohesión es un concepto que opera a nivel colectivo, a nivel agregado. Es una cuestión. Entonces, hablar de apego es básicamente centrarse en el vínculo más individual, ¿no? Hay varios académicos que han hecho esfuerzos muy importantes para operacionalizar lo que es la cohesión. Hay una serie de autores, pero hay muchos más que eso. Pero lo que comparten estos autores son que obviamente la cohesión opera a nivel multidimensional, ¿no? Y obviamente hay un debate sobre cuáles son las dimensiones más fundamentales, ¿no? Hay dos papers que son súper importantes, el de Chan y colegas, que fue el año 2006, y otro de Schiffer and van der Noort, que es publicado en el 2017 en Social Indicator Research, que apuntan, que tienen algunas diferencias, pero apuntan un poco a definir como el núcleo de la cohesión social, ¿no? Y nosotros nos basamos bastante en eso, aunque no nos centramos tanto en dilucidar como ciertas tradiciones de cohesión social y nada, sino que básicamente entender cuál es como el núcleo y partir desde ahí, ¿no?
Nos enfocamos entonces básicamente en lo que son los constituyentes, como los componentes esenciales. En lugar de, han habido como algunos aportes que han relacionado la cohesión con la desigualdad, y qué sé yo. Entonces ahí hay una crítica respecto de que uno no puede involucrar dentro de la cohesión aspectos que tienen que ver más que nada con sus antecedentes o consecuencias. Tratamos entonces nosotros de dilucidar ciertas dimensiones que estuvieran claramente caracterizando la cohesión más que ser un antecedente o una consecuencia, ¿no? Definimos el apego en cuanto a lo bien que los individuos reconocen estar emocional y prácticamente unidos a la sociedad, por lo tanto tiene que ver tanto con actitudes, percepciones, como con comportamientos y prácticas, ¿no? Que es una distinción que se hace bastante también, ¿no? La hace particularmente Chan. Identificamos 6 dimensiones que están más o menos en línea, en lo que la mayoría de los autores comparten, ¿no? Que es la pertenencia, la confianza, las relaciones sociales, la participación sociopolítica, la responsabilidad por el bien común y el cumplimiento de las reglas sociales, ¿no? Habitualmente estas dimensiones también se asocian con ciertos dominios de la cohesión, como dominio cultural, normativo, relacional, pero nosotros no quisimos ir más atrás, ¿no? Porque no un estudio sobre la cohesión. ¿De qué manera podemos explicar el vínculo clase-apego? Que es la primera pregunta, ¿no? Nosotros queremos entenderlo en función como de dos, no sé si es un mecanismo, pero explicaciones razonables. Una es el sentimiento de derecho, o el sense of entitlement, que se le llama, que puede entender un poco por qué la gente de las capas superiores de la jerarquía se vinculan más a la sociedad, ¿no? Obviamente hay que tener presente que cuando uno tiene posiciones de clase más alta, hay mayor sentido de control personal, autonomía y libertad de elección. Hay bastantes razones entonces como para sentirse parte de la sociedad. Pero particularmente esto puede estar conducido en términos de que uno a partir de eso puede tener sentimientos positivos de sentirse parte de la sociedad en términos efectivos, como sentirse como un ciudadano pleno de la nación, con un derecho y obligación a participar, ¿no? Entonces uno podría entender un poco el apego de las clases más altas en función de este sentido, como esta responsabilidad en cuanto al vínculo con la sociedad. Por otro lado, como obviamente en un camino completamente distinto, están las teorías de la anomia y de la alienación, y que explican particularmente el desapego o el alejamiento de los sectores de la jerarquía social medios, bajos, ¿no? Particularmente por la vulnerabilidad generalizada que se produce el no tener acceso a recursos, ¿no? Obviamente hay un control insuficiente sobre trayectorias de vida, ¿no? Entonces, los teóricos de la anomia rescataban que debido a estas oportunidades limitadas de lograr este éxito deseable, ¿no? Como el éxito económico, las clases más bajas podían desarrollar una anomia interpersonal, básicamente una sensación generalizada de distancia, ¿no? Entre uno mismo y el otro, frustración, ira, tensión. Hay hartos artículos súper interesantes de larga data sobre esto, ¿no? Ahora bien, la anomia, si uno es un poco más crítico, al final es una dimensión más de una teoría más grande sobre la alienación, donde también se incluye la impotencia, la falta de sentido, el aislamiento y el autoextrañamiento, también el desempoderamiento al final, ¿no? Y que tiene que ver también con la desafección con los estándares reinantes, ¿no? Que obviamente de una vertiente mucho más crítica. Y aquí se entiende que el individuo excluido está alejado de los demás y de sí mismo, y al final la desvinculación de la sociedad se convierte un poco en una expresión de esta alienación, ¿no? Entonces, obviamente, una hipótesis esencial y bastante clara es que los individuos de clases más altas tienen niveles más altos de apego a la sociedad. Traté un poco de explicar por qué eso podía suceder. Ahora, en relación al vínculo más como novedoso entre segregación de red y apego a la sociedad, hay muchas razones por qué las redes se pueden segregar, ¿no? Hay harta literatura sobre esto. Olin Wright llamaba la atención sobre los intereses de clase. La literatura un poco más rational choice rescata más aspectos como la estructura de proximidad, lo que le llaman desigualdades de oportunidades de encuentro, y obviamente las preferencias, ¿no? que también se ha entendido un poco en función de lo que es la hemofilia de elección, ¿no? Es más fácil relacionarse con otros similares, por lo tanto, la gente, porque permite, es más fácil comunicarse con otros que compartimos códigos similares, por lo tanto la gente prefiere relacionarse con otros. Y así hay una serie de razones, pero más allá de cuáles sean las razones, las consecuencias de este patrón, postulamos, pueden ser especialmente perjudiciales para el apego, ¿no? Por un lado, puede producir desconexión entre las clases, como una ruptura del conocimiento mutuo.
puede producir cohesión interna, o sea, dentro de las clases sociales puede generar que las personas miren hacia adentro, ¿no? Y desarrollen una especie de identidad de clase, ¿no? Y entonces esto puede carecer un poco de un sentido de conexión, no solo como una conexión más explícita, más objetiva, sino también un sentido de conexión. Y también puede producir antagonismo entre clases, ¿no? Que ya podría ser como el último camino, ¿no? Obviamente cuando hay entidades de clases fragmentadas, se pueden producir eventualmente estereotipos negativos y sentimientos de hostilidad, que pueden dar lugar a luchas de clases, polarización, y aquí obviamente también lo que ocurre es que se reduce la empatía y la simpatía con los demás, ¿no? Y estos reconocimientos son súper importantes para producir un compromiso político, cooperación, para identificarse con un colectivo, ¿no? La segunda hipótesis entonces es que mayor segregación de red, con una mayor segregación los individuos tienen niveles más bajos de apego a la sociedad. Dicho eso, les voy a contar sobre los datos que utilizamos, ¿no? Utilizamos la encuesta del SOC, que ha sido desarrollada por el COES. Utilizamos solamente la ola 1, un total de 2.700 personas. Dejamos de lado a la gente que no reporta redes, y también obviamente casos que son sospechosos y también que no reportan información que también no era de importancia, ¿no? Al final analizamos 2.700 casos. En función de lo que les conté sobre el apego a la sociedad, nosotros identificamos entonces estas 6 dimensiones, y hay una serie de subdimensiones, como el sentido de pertenencia, la identificación en relación a la pertenencia, la confianza social, institucional en relación a la confianza, lazos de apoyo, sociabilidad en vinculación con las redes sociales, y así, ¿no? Hay una serie de subdimensiones en las que uno puede ir operacionalizando a poquito estas grandes dimensiones que les conté en un comienzo, y obviamente hay indicadores con los que ya la literatura está un poco más bien familiarizada. No me voy a entrar en esto, pero solo les voy a contar que utilizamos 33 variables que están disponibles en el SOC para dar cuenta un poco del apego, ¿sí? Ya les voy a contar cómo logramos vincular todas estas variables. La tipología de la estructura de clase, construimos una medida compuesta que considera 3 variables. Tampoco puedo entrar un poco más a justificar este tipo de estructura. Nivel educativo, clase ocupacional basada en el esquema de Goldthorpe, el de 7 clases, pero agregamos también jubilado y desempleado. Y el ingreso mensual del hogar. Estas 3 variables las combinamos en análisis de componentes y luego las clusterizamos. Identificamos 6 clases, desde la clase media alta hasta los pobres, ¿no? Los porcentajes son están bastante cerca de lo que han reportado estudios anteriores. Probamos muchísimas soluciones hasta llegar a algo que fuera coherente con lo que se había escrito, lo que se había reportado anteriormente. Pero identificamos 6 clases, clase media alta. La encuesta no tiene clase alta, obviamente, entonces sería un poco deshonesto hablar de clase alta. Clase media establecida, clase media técnica, la clase trabajadora, working class, precariado, que no un nombre con el que estoy muy de acuerdo, pero acá hay más gente incluida, y los pobres, ¿no? Más allá, son 6 clases, eso es lo importante, que diferencian mucho en función de capital económico, posición en el mercado laboral y nivel educativo. Para medir la segregación de red utilizamos el generador de posiciones, que es un instrumento de encuesta bastante generalizado en la literatura sobre redes egocéntricas y capital social. Básicamente se le pregunta a la gente cuántas personas conocen en distintas ocupaciones, por ejemplo, doctores, mecánicos, contadores, ¿no? En la encuesta del SOC se preguntan 13 ocupaciones a las personas, si conocen personas en 13 ocupaciones distintas, y claramente se puede diferenciar en 3 niveles, como ocupaciones de alto estatus, medio estatus y bajo estatus. Nosotros las dividimos en esas 3 posiciones. Y lo que hicimos al final fue calcular la proporción de vínculos de clase similar, ¿no? Eso. Esa es la medida de segregación de red, el vínculo entre la posición que uno tiene en la estructura de clases con hasta qué punto uno conoce gente, la proporción de gente que uno conoce que tiene clase similar, ¿sí? Para tener un contexto, la relación entre clase social y segregación, esto es súper importante y es el primer capítulo de mi tesis que va a salir publicado próximamente. La segregación de redes es más clara en los bordes de la estructura, ¿no? En los límites, en los pobres, en el precariado, y en la clase media alta, y obviamente es menos intensa en la segregación es un poco más baja, o hay redes más heterogéneas en las clases medias. Hay varias
consideraciones teóricas que permiten explicar eso, pero no es el objetivo del paper. Métodos, tenemos dos métodos fundamentales. Primero, utilizamos análisis de correspondencia para poder vincular todas las dimensiones de la cohesión y para poder construir una medida de resumen. Y luego aplicamos modelos de regresión para examinar en qué medida la clase y la segregación determinan un poco el apego, ¿no? Construimos una variable 5 minutos, contador. Gabriel. ¿5? Sí. Ok, voy rápido. Ya. El análisis de correspondencia, no sé por qué tengo una flecha acá, pero da lo mismo. Salió de esta manera, ¿no? Vinculamos todos los indicadores de apego a la sociedad. Y en esta parte del gráfico uno ve al final puras propiedades como positivas, ¿no? Participación en marcha, hablar de política, proveer oportunidades iguales a la gente, participar en partidos políticos, participar en lo que fue la consulta por constitución, interés en política al final, confianza, etcétera, ¿no? Relaciones sociales. Al final hay una estrecha interrelación entre todas las dimensiones, todos los indicadores que refieren a distintas dimensiones. Lo que hicimos, fue tratar de clusterizar este grupo importante, ¿no? Identificamos que más o menos un 10% de la gente tiene apego alto a la sociedad, el resto ya se va un poco diluyendo, ¿no? Identificamos las características más importantes de este grupo pequeño, que es un 10%, y construimos una variable contador. Al final contamos 10 propiedades de apego, ¿no? Que son la variable dependiente de esta segunda patita, que es como el análisis, entre comillas, explicativo. Entonces, hay una variable acá, una variable contador, cuyo valor máximo era 30, ¿no? Que era contar básicamente las propiedades más vinculadas a este grupo que presentaba alta cohesión. Y la primera hipótesis se corrobora bastante, ¿no? Hay una relación bastante clara entre clase y apego, ¿no? Las clases más altas están bastante más vinculadas a la sociedad o tienen niveles de apego más altos. En relación a la segregación, como esperábamos, encontramos también una relación negativa, ¿no? Las personas, cuanto mayor es la segregación de la red, se va reduciendo entonces el apego de los individuos a la sociedad. Entonces también corroboramos la hipótesis 2. Y aquí cuando dijimos que quizás es un poco fome terminar acá, ¿no? Porque corroboramos todo lo que pensábamos. Entonces fuimos allá, un poquito más allá, y esto es lo que estamos trabajando ahora. Hicimos como un análisis adicional para ver si es que esta relación entre segregación y apego se producía de manera distinta entre las clases, ¿no? Y efectivamente encontramos que la relación es más fuerte en el precariado y en la clase trabajadora, ¿no? La tendencia es un poco más clara. Y en la clase media alta. No tanto así, obviamente, en las clases medias y en los pobres, ¿no? Eso es como... No hemos trabajado mucho sobre esto, pero era importante, me parecía importante mostrarlo, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer para terminar el artículo. Conclusiones. Entonces, encontramos apoyo a las dos hipótesis. El apego efectivamente depende de la clase. También demostramos que la segregación reduce el apego a la sociedad. Ahora bien, los análisis adicionales muestran preliminarmente que empeora particularmente el desapego en el precariado y la clase trabajadora y disminuye los altos niveles de apego a la sociedad dentro de la clase media alta, ¿no? Y este último resultado es bastante importante, significa que aquellos con posiciones de clase baja están como atrapados en círculos sociales redundantes y que refuerzan un poco la desvinculación a la sociedad, ¿no? Terminar con... Obviamente el desafío a la cohesión implica no solo igualar oportunidades, que es algo que se ha dicho hasta el cansancio, sino también problematizar los escenarios donde se produce la segregación, ¿no? La segregación se produce básicamente porque hay desigualdad de acceso a ciertos contextos sociales, ¿no? Al final la gente está sorteada de manera distinta en el espacio en función de su clase. En la actualidad, la segregación residencial es, por ejemplo, un fenómeno generalizado. Las personas también acuden a escuelas e instituciones de salud diferentes dependiendo de su clase. Es algo que lógicamente incrementa los niveles de segregación de red. Ya esto es un tema más que lo voy a dejar un poco de lado. Y limitaciones que obviamente es importante declarar antes de terminar. Los datos de encuesta, sobre todo como los que utilizamos acá, representan de forma ineficiente a la gente de la clase alta, ¿no? La encuesta del SOC es bastante buena, interesante, pero obviamente no permite capturar como los segmentos más altos de la estructura social. Probablemente no sabemos muy bien qué pasa en ese grupo, ¿no? Hay quizás los estudios de
María Luisa y Modesto pueden arrojar un poco luz sobre eso en el futuro. Datos transversales también son limitantes. No podemos hacer inferencia de relaciones causales, lógicamente. Abordamos ciertos como mecanismos explicativos para tratar de entender un poco los resultados, pero no un estudio de mecanismos, eso hay que tenerlo un poco claro, ¿no? Estamos preocupados de testear hasta qué punto el sentido de entitlement o la alineación o produce entonces o gatilla la relación entre clase y apego a la sociedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien apegado a los tiempos, así que ahora también le damos paso a Joaquín Prieto. ¿Estás por ahí, Joaquín? Aquí estoy. Ya. Ahora, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Ya, excelente. ¿Ahí? Ahí. Sí, vemos súper bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por el interés de participar en esta sesión. Bueno, preparé todo para 15 minutos, así que me imagino que ahora lo haré un poquito con mayor relajo. Y básicamente lo que voy a mostrar ahora es uno de mis 3 papers que hice durante mi doctorado en Social Policy en LSI. Básicamente lo que traté de proponer fueron nuevas medidas para medir el bienestar social y económico que vayan un poco más allá del Producto Interno Geográfico Bruto per cápita, y que de alguna manera, y otros indicadores, como el índice de desarrollo humano, o incluso índices de felicidad, que de alguna manera nos estaban dando cuenta de ciertos quiebres que estaban sucediendo en Chile, dado que solamente iban mostrando esos 3 macroindicadores mejoras en el caso chileno. Entonces yo en el fondo desarrollo 3, uno que tiene que ver con la persistencia de los hogares en los extremos de la distribución de ingresos, qué mecanismos explican para que los que son ricos se mantengan ricos y los que son pobres se mantengan pobres. Otro tiene que ver con respecto al tema de la vulnerabilidad a la pobreza, que es lo que voy a presentar ahora. Y el tercero está relacionado con lo anterior, que tiene que ver con la inseguridad económica, que es este estrés o ansiedad que tienen los hogares por no saber si pueden enfrentar un choque económico, llámese desempleo o problemas de salud, y que no pueden enfrentarlo y no sabrían cómo llegar a final de mes si sucede eso. Bueno, y me gustaría comenzar con un breve ejercicio como motivación de esta investigación. Esta es la distribución del ingreso de Chile. El área bajo la curva muestra la proporción de hogares para 3 categorías de ingresos: los pobres en color gris, los vulnerables en naranja y la clase media en amarillo. Los cortes de ingreso para definir la clase media fueron actualizados el año pasado, hace muy poco, por el Banco Mundial, y para los países de ingresos medios altos, la línea de pobreza se ha definido en $5,5 por persona por día, y el límite inferior para determinar los hogares que son considerados como clase media es de $13 diarios per cápita. Los que se encuentran entonces entre ambas líneas son considerados vulnerables. Ahora me gustaría hacer el siguiente ejercicio. Imaginen un hogar compuesto por una pareja con un hijo. El jefe del hogar es un hombre de 40 años, su pareja tiene 35 años. Ambos completaron solo la educación media. Ambos, el jefe de hogar y su pareja, trabajan en el sector informal de la economía y alquilan su casa y viven en una zona urbana en la ciudad de Santiago. ¿En qué parte de la distribución del ingreso creen que debería clasificarse esta familia? ¿Piensan que es una familia pobre, una familia vulnerable o de clase media? Esto es obviamente una pregunta retórica. Para el Banco Mundial, esta familia sería una familia de clase media. El ingreso diario per cápita de este hogar es de $15,
equivalente a unos 160.000 pesos chilenos per cápita, y tiene una probabilidad de caer en pobreza al siguiente año de un 23,2%. No me queda claro que esta familia tenga 3 atributos propios de la clase de ingresos medios, que son estabilidad de ingresos, acceso a beneficios de seguridad social y contribución de este grupo al sistema de seguridad social. Este ejercicio lo que busca o ejemplifica el punto de partida de mi investigación, porque veo un problema de sobrerepresentación de la clase media debido a una no adecuada clasificación de lugares que, teniendo un grado de vulnerabilidad a la pobreza considerable, son considerados como clase media. Pero primero, para empezar, quisiera mostrar un resumen de la investigación que estoy presentando, que voy a presentar. Propongo un enfoque para identificar diferentes grados de vulnerabilidad a la pobreza, utilizando 2 líneas de vulnerabilidad que clasifican a la persona que actualmente no es pobre en grupos de riesgo: riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, de caer en la pobreza el próximo periodo. Los valores para las líneas de vulnerabilidad son: para la línea de baja vulnerabilidad, $20 por persona por día, y para la línea de alta vulnerabilidad son $10 diarios per cápita. Ambos cortes están en términos de paridad de poder adquisitivo del año 2011, muy importante para la comparación entre países, y eso es usando la línea de pobreza para países de ingresos medianos altos de $5,5 por persona por día. Bueno, mis líneas de vulnerabilidad difieren significativamente de las estimadas en investigación anteriores sobre vulnerabilidad y clase media en la región, en América Latina, y sostengo de esta manera que la investigación anterior ha subestimado el tamaño de la población que es vulnerable a caer en la pobreza, y por el contrario, ha sobreestimado el crecimiento de la clase media. Y esto es bien relevante, puesto que una clasificación errónea para las personas vulnerables como clase media va limitando sus posibilidades de acceder a las políticas de protección contra la pobreza, o de frentón diseñarlas. Mi presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero presentaré el contexto de la discusión y medición de la vulnerabilidad y de la clase media. En segundo lugar, una descripción de la metodología. En tercer lugar, los datos y las definiciones que utilicé, y luego los resultados y finalmente las conclusiones. Entonces, en términos del contexto de la discusión sobre distribución del ingreso, la clase media y los vulnerables en América Latina, es importante destacar un par de cosas. Primero, que había una disminución de la desigualdad en la región en la última década, bien sabido por todos, y que esta disminución de la desigualdad se explica principalmente por la importante reducción de la pobreza, y también por una reducción del diferencial salarial entre los trabajadores calificados y no calificados, así como también por el aumento de las transferencias de los grupos, de las transferencias monetarias a los grupos más pobres. En este contexto sucedieron 2 cosas, bien interesantes en términos académicos y también de políticas sociales. En primer lugar, la interpretación de la reducción de la pobreza fue inicialmente muy optimista. El supuesto principal era que aquellos que salían de la pobreza se están convirtiendo en la nueva clase media. Y segundo, esto desencadenó una importante discusión sobre la clase media en América Latina y sobre el tamaño de este grupo y obviamente sus características. En cuanto a la discusión general en torno a la clase media, es importante considerar que varios estudios han ido mostrando que el crecimiento de la clase media es siempre un buen síntoma y fuente, obviamente, de optimismo, ya que se ha demostrado que está relacionado con un rápido crecimiento económico, con una estimulación de los mercados, con la promoción del emprendimiento, desarrollo de habilidades, pero muy importante, con una fuente de estabilidad política y cohesión social. Sin embargo, los cambios en la distribución de ingresos en América Latina entre el 2002 y el 2016 cambiaron ese tono optimista de la interpretación inicial, porque la mayoría de los hogares siguen siendo muy vulnerables y solo están ligeramente mejor que sus contrapartes pobres. Por lo tanto, la reducción de la pobreza pareció asociada no solo al surgimiento de una nueva clase media, sino también al surgimiento de los vulnerables, que no son ni pobres ni son clase media. Y este grupo de población ha sido nombrado como los luchadores, clase media frágil, los casi pobres.
El término de luchadores, los struggles, es muy ilustrativo para hablar de los vulnerables, porque se refiere a este permanente esfuerzo realizado por estos hogares para mantener su nivel de ingreso y no volver a caer en la pobreza. Este cambio particular en la distribución de ingresos en los países de América Latina ha tensado las definiciones tanto de clase media como de vulnerables, exigiendo mejores métodos de medición predictiva para ir identificando estos grupos. Hasta hace muy poco, la investigación económica que se enfoca en la clase media no mostró una conexión relevante con la investigación que se enfoca en el grupo vulnerable, aunque ambas literaturas estudian las dos caras de la misma moneda. Entonces, por ejemplo, por un lado, la vulnerabilidad a la pobreza se ha conceptualizado y medido de tres maneras: vulnerable como exposición al riesgo, vulnerabilidad como pobreza esperada, vulnerabilidad como utilidad esperada. Y por otro lado, la clase media se ha ido identificando usando medidas relativas o medidas absolutas. Sin embargo, algunos estudios recientes han propuesto identificar a la clase media utilizando medidas absolutas basadas en el marco conceptual de vulnerabilidad como pobreza esperada. En este contexto, el trabajo de López Calva y Ortiz Juárez, para mi gusto, representa uno de los grandes esfuerzos en la medición de la clase media en América Latina, utilizando un enfoque de vulnerabilidad como pobreza esperada relacionado a un corte de ingreso medido en términos absolutos. Estos autores proponen una línea de vulnerabilidad asociada a un riesgo de caer en pobreza de un 10% en intervalos de tiempo de 3 a 5 años. Ellos usan dos rondas de datos longitudinales en Chile, México y Perú, y definen el límite inferior para lo que consideran clase de ingresos medios, resultando en un $10 por día per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo del 2005. Hace muy poco, el Banco Mundial actualizó la línea de vulnerabilidad para los países de ingresos mediano alto del estudio de López Calva y Ortiz Juárez, de $10 en paridad de poder adquisitivo de 2005 a $13 paridad de poder adquisitivo, pero ahora del año 2011. Entonces, en este contexto, mi investigación intenta comprender cuáles son los grados de vulnerabilidad a la pobreza de los no pobres en una sociedad desigual, y para responder esta pregunta propongo un marco empírico que hace posible identificar hogares que no son pobres con diferentes grados de vulnerabilidad a la pobreza, esto es, con alta vulnerabilidad, vulnerabilidad moderada y baja vulnerabilidad. Entonces, mi contribución a la literatura sobre este tema, en términos metodológicos, es ayudar a cerrar la brecha entre el enfoque de vulnerabilidad a la pobreza y la investigación sobre las dinámicas de la pobreza, y en términos de políticas sociales contribuyo a identificar diferentes grados de vulnerabilidad a la pobreza, utilizando dos líneas de vulnerabilidad que miden el riesgo de caer en la pobreza en el próximo periodo. La estrategia econométrica, que obviamente no me voy a entretener mucho, pero sí la voy a nombrar, fue la siguiente. Primero utilizo el modelo de Markov de primer orden de conmutación endógena para estimar la probabilidad promedio anual de caer en pobreza al siguiente periodo para diferentes muestras, y me baso en el modelo desarrollado por Capillari y Jenkins, que tiene tres ecuaciones. La más importante es la primera, que es la que estima la probabilidad de caer en pobreza. La segunda sirve para controlar el tema de las condiciones iniciales, y la tercera es para controlar por la atrición no aleatoria de la muestra PANEA. En un segundo paso, para asociar estas probabilidades de caer en pobreza con el ingreso per cápita promedio de los hogares, utilizo un modelo de ingreso logarítmico lineal para predecirlo en función de las características de los hogares para el individuo que estoy analizando. Y finalmente calculo la línea de vulnerabilidad como el ingreso per cápita promedio estimado de los hogares que no son pobres y que tienen una probabilidad de caer en pobreza cercana al promedio. Una extensión de mi enfoque es clasificar a los hogares no pobres de acuerdo con grados de vulnerabilidad, utilizando, como ya he dicho, más de una línea de vulnerabilidad al mismo tiempo. Y esta estrategia tiene dos ventajas. Por un lado, permite diseñar programas de protección social más eficientes, utilizando diferentes líneas de vulnerabilidad para dirigirse a subpoblaciones no pobres, por ejemplo, grupos de deciles de ingreso. Y por el otro lado, mejora la identificación de la clase media, ya que utiliza una línea de vulnerabilidad derivada de un bajo riesgo de caer en pobreza en lugar del riesgo promedio de ser pobre en el futuro.
Aunque mi enfoque permite calcular varias líneas de vulnerabilidad, en este trabajo solo desarrollo 2 por razones prácticas, y estas 2 líneas de vulnerabilidad me permiten distinguir 3 niveles de riesgo de caer en pobreza: alto, moderado y bajo. Y en términos de los datos, utilicé la encuesta de panel socioeconómica de hogares de Chile, la panel CACEN. Esta encuesta longitudinal usó como primera ronda una submuestra de 8.000 hogares de la encuesta CACEN 2006, y esta encuesta de panel es particularmente única dentro de la región de América Latina porque tiene 4 rondas anuales, una encuesta de hogar, y es representativa a nivel nacional para las áreas urbanas y rurales. Ahora quisiera mostrar algunos resultados importantes. Como se ve en los porcentajes marcados en rojo, una alta proporción de la población experimentó pobreza durante los 4 años cubiertos en el panel CACEN. Y utilizando la línea de pobreza para países de nivel medio alto, más de 1/3 de la población chilena experimentó durante ese periodo al menos un episodio de pobreza durante estos 4 años analizados. Este porcentaje aumenta a un 44% cuando se utiliza la línea de pobreza oficial en Chile. Bueno, esta tabla muestra las estimaciones de las líneas de vulnerabilidad asociadas con la probabilidad promedio de caer en la pobreza el próximo año. Fijémonos en los resultados marcados en rojo para la línea de pobreza del Banco Mundial. La línea de baja vulnerabilidad permite identificar la clase media con ingresos seguros. En la segunda línea de la tabla, muestro que el umbral de ingreso para definir el límite inferior para este grupo es de $20 por día, con una probabilidad promedio de caer en la pobreza de 4,6%. Este valor es 1/3 más alto que la línea de vulnerabilidad utilizada por el Banco Mundial con el mismo propósito. Y la línea de alta vulnerabilidad es cercana al $10 por día, y la tasa de entrada a la pobreza es de 13,8% promedio. El hecho de que el valor de esta línea de alta vulnerabilidad sea un 30% más bajo que la línea de la vulnerabilidad para los no pobres, utilizada por agencias internacionales como el Banco Mundial, no debería ser tan sorprendente. Esto se debe a que la alta proporción de la población no pobre está muy cerca de la línea de la pobreza. Y con base a los resultados que hemos visto, y utilizando la línea de pobreza del Banco Mundial, esta figura muestra la tasa de entrada de pobreza asociada con las líneas de vulnerabilidad baja y vulnerabilidad alta. También muestra la asociación entre el riesgo medio de caer en la pobreza al próximo año y el nivel de ingreso del hogar para cada uno de los grupos de deciles de la distribución de ingresos. Recuerden que mi enfoque permite entregar varias líneas de vulnerabilidad. Y si comparamos con las 2 que yo propongo de manera más oficial, el diamante verde muestra la línea de baja vulnerabilidad, la de $20 por día, asociada con su probabilidad de entrar en pobreza de 4,6%, y el corte absoluto de vulnerabilidad baja se encuentra entre el riesgo promedio de caer en la pobreza de los grupos deciles 8 y 9 de la distribución de ingresos. Este dato es bien importante porque esto indica que por lo menos el 20% de la población chilena puede considerarse parte de una clase media con ingresos seguros. Bastante más baja de lo que muestran resultados medidas más oficiales. Y el cuadro naranja indica la línea de alta vulnerabilidad de $10 diarios asociada a su probabilidad de entrada. Y como verán, esta línea de vulnerabilidad está por encima de las líneas de vulnerabilidad de los 4 primeros deciles. Y aquí está mi pequeña pieza de arte. Esta figura muestra la distribución del ingreso y los 2 cortes de las líneas de vulnerabilidad que clasifican 3 grupos no pobres dentro de la distribución según su grado de vulnerabilidad. Esto es, alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y la figura muestra el tamaño de cada uno de cada grupo dentro de la distribución del ingreso, y proporciona una guía bastante clara para ir priorizando las políticas sociales adaptadas para cada grupo. Es decir, políticas destinadas a evitar que quienes enfrenten una alta vulnerabilidad caigan nuevamente en la pobreza, y apoyar a quienes experimentan una vulnerabilidad moderada para que puedan ingresar a la clase media segura de ingresos en lugar de retroceder para enfrentar una alta vulnerabilidad a la pobreza. Además, la figura muestra el riesgo promedio de caer en pobreza para los grupos deciles de la distribución de ingresos,
que está asociado con el ingreso promedio de los hogares en cada grupo de decil. Y eso entrega inmediatamente en una sola figura donde se encuentran las posiciones y distribuciones de ingreso para estas medidas relacionadas con el riesgo de caer en pobreza. Esta información también es relevante para el diseño de políticas sociales que busquen focalizar recursos y obtener un mayor impacto dentro de estos tres grupos con diferentes niveles de vulnerabilidad a la pobreza. Es importante también decir que mi enfoque permite mostrar ejemplos de hogares tipos asociados con su ingreso per cápita y su probabilidad de caer en la pobreza. Los resultados de este cuadro que están viendo ahora muestran que la probabilidad de caer en la pobreza está altamente asociada a las características del hogar. En esta tabla todos los ejemplos que proporciono se basan en un hogar donde el jefe de hogar tiene una pareja. Por ejemplo, el caso 1 muestra una vivienda compuesta por una pareja con un hijo mayor de 15 años, el jefe de hogar es un hombre de 50 años, su pareja tiene 45 años, ambos han completado su educación universitaria, están empleados en un trabajo formal, reciben una vivienda propia y viven en Santiago. El ingreso per cápita de ellos de más de $80 diarios y la probabilidad de caer en la pobreza es menos del 1%. Otro ejemplo, el caso 6, que muestra una pareja que solo ha completado la educación secundaria y la pareja está inactiva. Este tipo de hogar está asociado a un ingreso per cápita de $20 diarios y su probabilidad de caer en pobreza el próximo año es de 8,3. Y ahí ustedes pueden observar un gradiente de estos tipos de hogares, cosas que también se aprecian mucho en el momento en diseñar políticas sociales. 5 minutos, Joaquín. Ok. Bueno, mi enfoque tiene un supuesto implícito de monoticidad en el ingreso del hogar relacionado al periodo base, me refiero a los no pobres, y la probabilidad de caer en pobreza. En palabras fáciles, lo que está implícito es que un ingreso más alto implica una menor probabilidad de caer en pobreza. Sin embargo, al aplicar líneas de vulnerabilidad para distinguir el grado de vulnerabilidad a la pobreza, se corre el riesgo de cometer errores de clasificación, porque hay casos que la literatura lo reconoce como errores de clasificación al no cumplirse esos supuestos. Y sostengo que estos casos pueden verse como inconsistencias plausibles, más que errores de clasificación. Por ejemplo, al observar las variables de los modelos que predicen tanto la probabilidad de caer en pobreza como en el ingreso del hogar, se encuentran estas inconsistencias plausibles para explicar casos de hogares que comparten el mismo ingreso, pero enfrentan diferentes probabilidades de ingreso a la pobreza, e inversamente, hogares que comparten el mismo riesgo de caer en la pobreza, pero tienen distinto ingresos. Y esta tabla ilustra algunos ejemplos de inconsistencias plausibles. Tomo dos hogares que se clasifican como clase media utilizando la línea de vulnerabilidad del Banco Mundial, con un ingreso per cápita cercano a los $15 diarios, y los comparo. En el hogar A se diferencian dos características del hogar B. En lugar de 2 hijos, solo tiene uno, y el jefe de hogar trabaja en un empleo informal. Y la probabilidad de caer en la pobreza para el caso B, un hogar de 4 personas, es de 13,7%, mientras que para el caso A, aunque es un hogar más pequeño y tiene 2 miembros que trabajan en el sector informal y muestra una probabilidad de caer en la pobreza alrededor, la probabilidad de caer en la pobreza alrededor del doble, en comparación al caso B. Este resultado no debiera sorprender porque refleja la inseguridad económica de un hogar con 2 trabajadores informales, a pesar de que tienen menos miembros que el otro. Asimismo, existen hogares con el mismo riesgo de entrar en la pobreza y distintos niveles de ingreso. En el panel B se muestra un ejemplo de esto. Por ejemplo, el caso C y el caso D describen hogares con diferentes características, a saber, por ejemplo, el número de hijos, edad de la pareja, tamaño del hogar y el número de personas que trabajan. Sin embargo, a pesar de que su nivel de ingreso per cápita es diferente, tienen el mismo riesgo de entrar en la pobreza. Estos resultados muestran que el incumplimiento del supuesto de monoticidad entre ingreso y riesgo de caer en la pobreza
muy importante en los estudios de economía, no necesariamente para estos casos pueden verse como un problema de clasificación. Ambos resultados son plausibles para ser utilizados para clasificar grupos con diferentes riesgos de caer en pobreza. Bueno, y para terminar las conclusiones, voy a decir brevemente más o menos lo que ya he dicho hasta el momento, que las líneas de vulnerabilidad que propongo, utilizando la línea de pobreza para países de ingresos medio alto, caen son $20 para la línea de baja vulnerabilidad y $10 para la línea de alta vulnerabilidad. La línea de vulnerabilidad baja está cerca de la línea de pobreza utilizada para comparar países de ingreso alto. Eso es bien interesante porque esta línea de baja vulnerabilidad de $20, que nos sirve para decir, bueno, es el límite inferior para decir si un hogar es clase media en términos de seguridad económica, es el mismo valor que se ocupa en los países desarrollados para ocupar como línea de pobreza absoluta. Entonces, súper interesante para futuros estudios en que se quiere relacionar ocupando mi línea de países emergentes como Chile o de otros países que están transitando a estándares como de países del Global North o países desarrollados. Y mi enfoque propone una definición de clase media más exigente que la sugerida por el Banco Mundial, y la implicancia de estos resultados son bien significativas, porque una alta proporción de la población que se clasificaría como clase media, utilizando la línea de vulnerabilidad del Banco Mundial, acuérdense que era de $13 diarios per cápita, son hogares que según mi enfoque enfrentan una inseguridad económica considerable. Y mi enfoque los clasificaría como moderadamente vulnerables. Una de las ventajas de utilizar estas medidas, denominadas en términos de ingresos reales, es que los umbrales obtenidos se pueden utilizar para medir el tamaño y la evolución de los grupos vulnerables mediante encuestas de hogares transversales. Y esto lo ocupan tanto estudios de la literatura sociológica como económica. Por eso no es casualidad que el paper de López Calva y Ortiz Juárez es uno de los 5 más citados del Journal de Inequality Economics. Y esto es importante porque hay pocas encuestas de panel en hogares en la mayoría de los países de ingreso mediano alto, o sea, en Latinoamérica. De este tamaño para poder hacer este tipo de análisis. Y además los umbrales obtenidos permiten comparar entre países con distribución de ingresos desplazada hacia la izquierda y sistema de bienestar débil, que es la característica compartida por la mayoría de los países de América Latina, al menos. Así que eso, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Joaquín y Gabriel. Me gustaría anunciar que el equipo liderado por Emanuel no podrá presentar hoy y tampoco Ariel Rosales, pero a continuación los dejo con Fabián Duarte, director del DESOC, quien nos entregará comentarios sobre las ponencias y también abrirá el espacio de preguntas. Hola, oye, gracias por las presentaciones, súper buenas. La de Gabriel un poquito más lejos de mi ámbito de trabajo, la de Joaquín un poquito más cerca. Quería decir un par de cosas como para que partamos las preguntas. Yo creo que lo mejor es que las personas más interesadas y más que sepan más de los temas son las que pregunten mejor. Yo quiero hacer un par de comentarios simplemente. Primero voy a partir con la presentación de Gabriel. Me parece muy interesante. Me gustaría, eso sí, Gabriel, en algún momento, y si tú nos puedes decir, ¿cuál es porque nos mostraste varias medidas, sobre todo las de clases, por ejemplo, las de apego, ¿cierto? Las de segregación de las redes. Uno que es un poco más alejado de la literatura no entiende muy bien cómo esto se compara con otros países. Entonces, ¿qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos, qué tan distintos somos de otros países? Y eso sería muy interesante para poder acercar y tener una referencia y decir, mira, o para dónde queremos ir, quizás para dónde queremos ir. Eso es lo que me interesaría a mí mucho entender. Y aquí una deformación, y aquí puedes también decir, ser honesto nomás, Gabriel, y mandarme a estudiar cosas, y aquí viene la deformación. Me preocupa que en algunos casos hay, y ahí va lo mismo, un poco de crítica parecida a Joaquín,
de que hay una definición que pareciera que puede ser cambiada y por lo tanto no es estándar. Entonces se acomoda un poco a lo que uno quiere llegar a tener. Yo lo digo porque mostraste un mapa súper grande de muchas variables, pero por ejemplo, dijiste, y esto no tiene que ver nada con no una crítica, pero es algo que me cuestiono, es decir, dijiste, este lado es el lado positivo, entonces la gente, por ejemplo, participa en marchas, pero ¿por qué eso es positivo? ¿Ya? No quiero, voy a sonar muy conservador acá, pero ¿por qué eso es positivo? ¿Por qué eso está en el lado positivo? ¿Ya? Entiendo que la participación política quizás es más positiva, pero también, ¿por qué es tan positiva? Entonces, hay cosas ahí que yo no entendí, que están fuera, por te digo, del ámbito de lo que yo estudio, que es economía, y lo hago más o menos, ¿no? Entonces no es tan bueno tampoco. Y por lo tanto, me pierdo en esa parte, me pierdo en esa definición que parece un poquito subjetiva, y no tan objetiva como decir, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas me interesaría como que explores y nos cuente un poco más y nos haga una pequeña clase a la gente que somos ignorantes en la materia. Eso más bien, la metodología. En algún momento usaste una regresión OLS y ahí dije, qué bien, algo entendí aquí. Para variables de conteo. Y hay otras distribuciones, quería contarte nomás, que son mejores que la OLS para hacer el modelo un poquito mejor, que no son regresiones lineales, son mejores que la de conteo. Ya, ahí paro porque hay estas preguntas, y para terminar también voy a seguir con Joaquín para que la gente siga y pregunte toda la que tenga que preguntar. Entonces, a mí lo que más me interesa, Joaquín, y que si tú nos podías explicar bien esta parte, es básicamente lo que tú estás calculando y estimando, que parece que lo más importante, y si lo entendí bien también, es la probabilidad de caer en pobreza. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí es, porque una vez que yo tengo esa probabilidad, puedo poner los cortes donde yo estime y diga, mira, acá hay una alta probabilidad de caer en pobreza, media probabilidad, poca probabilidad de caer en pobreza. Entonces la pregunta es más bien, ¿hay un avance en la medida de probabilidad de caer en pobreza o no? ¿O la metodología va y el avance que estás presentando va por otra línea? Porque yo encuentro que es mucho más informativo mostrar la probabilidad nomás, el riesgo de caer en pobreza. Y ese riesgo de caer en pobreza va a depender, obviamente, de muchas variables y va a depender de las variables que le pongas en el modelo, ¿cierto? Y a mí me gustaría que nos dieran un par de consejos de qué se viene. Lo mismo con Gabriel. ¿Qué ganamos con entender esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que esté malo, básicamente? Eso es. Y Joaquín, lo mismo un poco ¿será mejor mostrar simplemente esta probabilidad? Y esto es mucho más informativo que ponerla en corte y tratar de separar a la gente, encasillarla en distintos lugares, y no simplemente decir, mire, acá hay un índice de riesgo, de vulnerabilidad, y este es el que tenemos que trabajar y este es el que tenemos que usar. Ya, y no monopolizo más esto, y hay hartas preguntas, así que, Camila, ¿tú las preguntas o las pregunto yo? Sí, yo puedo leer las preguntas que han llegado al chat. Hay dos preguntas para Gabriel. La primera es de Vicente Espinosa. Primero dice, felicitaciones. ¿Hay compatibilidad o incompatibilidad de los hallazgos con situaciones de anomia en ciertas clases? Y otra pregunta de Macarena Orchard. Dice, felicitaciones Gabriel, muy buena presentación, me parece clave en términos sociológicos y también políticos mostrar la relación entre segregación de la red y apego. Entiendo que la relación está mediada por clase social, quería corroborar. Indicaste que la segregación de la red disminuiría el alto apego que muestran las clases altas, ¿es así? ¿Tienes hipótesis para explicar este resultado? Me pareció particularmente interesante esa mediación. Y tengo otra pregunta también, otra de Vicente Espinosa para Gabriel. El uso de clases supone que hay cortes discretos entre los grupos. Entiendo que lo que están usando es una medida de estatus en que las diferencias son graduales. ¿Hay fronteras discernibles en la estructura de clases o bien es una estructura más bien permeable? Esas son las preguntas que por ahora han llegado. Partamos por quizás Gabriel y Joaquín. Está sin sonido, Gabriel. ¿Parto yo o así?
Ah, ya, ok. Oye, gracias por hartos comentarios y geniales. Voy a partir obviamente con lo de Fabián, porque fue lo inicial. En términos de si es que uno puede comparar con otros países. Sí, una de las, no sé si debilidades, pero el objetivo de este estudio no es comparar. Por eso hablo del apego en lugar de la cohesión, porque la cohesión habitualmente es el concepto que se utiliza como para hacer análisis agregado y comparativo. Hubo análisis iniciales que hizo el COES donde se mostraba que se comparaban distintos indicadores de cohesión, como la confianza institucional, social, participación, se comparaba con otros países, ¿no? Y ahí se demostraba que Chile tenía niveles bastante bajos de cohesión. O sea, de ahí viene un poco mi antecedente. No encontré como el documento, quizá me faltó buscar más donde yo podía citar eso, ¿no? Pero un estudio más sobre los individuos, más que comparar con otros contextos. Lo que llama la atención es que cuando exploramos los patrones de apego, el grupo que está más cohesionado es bastante pequeño, más allá si uno tenga una medida comparativa, que el 10% de las personas se sienta como realmente apegada a la sociedad o exprese un nivel de apego es bastante bajo, o sea, más allá de si uno... Eso es preocupante, sin duda. Sí, por la participación. Hay hartos indicadores, y hemos tenido hartas peleas internas en relación a eso, precisamente porque sí, algunas pueden ser lógicamente discutidas. El tema de las marchas, ¿qué nos llevó a incluirlas finalmente? Porque son marchas, sí, uno tiene que adoptar una opción un poco más céntrica, por así decirlo, ¿no? Y son marchas pacíficas, la encuesta lo establece bien, ¿no? Entonces, y las formas de acción colectiva siempre son positivas para la democracia, ¿no? Y por lo tanto se han entendido siempre como formas de cohesión, ¿no? Es algo bastante... ¿sí? Era más bien, di un ejemplo de una variable, era más bien entender de este grupo de varias variables que no mostraste, porque eran muchísimas, me parece, ¿cierto? ¿Cómo se hace la división? O esa era más bien eso, no en particular esta. La tomé porque Okay. la que dijiste y la agarré nomás, pero estoy pensando en qué otras variables fueron las que pusiste ahí y que hicieron, miren, estas son las, y bajo qué criterio, eso quería entender un poco. Comprendo, ya. Ok, explico entonces, me doy un minuto para esto, perdón. Usamos 6 dimensiones, ¿no? Pertenencia, confianza, relaciones, participación sociopolítica, respeto por las normas, y se me da alguna otra. Entonces, en función de eso, buscamos indicadores que son tradicionales en la literatura, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la confianza, ¿usted cree que la gente se puede confiar en la gente generalmente? Una pregunta tradicional de confianza, que la confianza generalizada. La participación es participación en partidos políticos, movimientos sociales, en protestas, firmar peticiones, que son también indicadores tradicionales de participación. En la confianza en instituciones es confianza en el gobierno, en los partidos políticos, en el poder judicial, el parlamento. Entonces, al final como que son muchos indicadores relacionados a estas dimensiones y son indicadores habituales, ¿no? Aparte que en el SOC hay preguntas o sea, se reunieron preguntas que son un poco como mainstream en relación al estudio de la cohesión social, entonces como que generan poco rechazo, por así decirlo, ¿no? Son como que todo el mundo sabe un poco que esas son como las medidas. En relación quizás al tema del apego a las normas o respeto por las normas, quizás ahí puede haber un poco más de discusión, porque lo medimos con legitimar la violencia, ¿no? Como un indicador negativo de apego. O positivo de apego, el apoyo a la democracia, pensando que la democracia es una regla fundamental, entonces si uno no la apoya, entonces no tiene como un compromiso con las reglas. Cosas así. Ahí puede haber un poco más de discusión porque eso ha sido menos personalizado. Y porque habitualmente se mide con indicadores más objetivos, como las tasas de criminalidad y esas cosas, y el objetivo de este estudio no era eso. Entonces sí, al final lo que hicimos fue poner todas esas categorías en el mapa y ver cómo se vinculaban las categorías, ¿no? Y ahí nos encontramos que las categorías vinculadas a estas dimensiones generalmente estaban súper interrelacionadas. O sea, el confiar socialmente también estaba vinculado con confiar institucionalmente, con tener más relaciones sociales, con participar más políticamente, etcétera. Al final estaba todo bastante vinculado. Quizás lo único que se escapaba un poco del mapa y que al final decidimos no contarlo es el tema de la identificación. Porque la pregunta del COES es sobre si usted está orgulloso de ser chileno o si se identifica con la sociedad, que son preguntas más de patriotismo y nacionalismo. Las preguntas habituales de pertenencia tienen que ver más con sentirse parte o integrado a la sociedad.
¿sí? Y esas preguntas no están en el SOC, entonces eso quizás explica que esas categorías como que se escapan un poco de las categorías como entre comillas vinculadas al apego que tienen relación con otras dimensiones. Eso en relación con eso. Y, perdón, sí, utilizamos modelos Poisson, los resultados eran los mismos, así que decidimos hacer, porque es más fácil interpretarlo. Decidimos mantenernos con regresión lineal. Sobre Vicente, bueno, Vicente no es mucho que yo pueda discutir, pero en el fondo quisiera saber sobre Vicente, si Vicente me puede decir qué entiende por anomia, quizás para poder quizás elaborar una mejor respuesta, porque no sé si está Vicente, pero ojalá. Hola. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, no, es que tú al principio te referiste a un contraste entre los estudios de apego y la perspectiva de la anomia, Ah, que son como dos caras de la misma moneda. Entonces, eh, en la medida que hay situaciones de bajo apego, yo no sé si tú crees que en esas situaciones podrían acercarse de alguna medida a una alienación, extrañamiento o alguna dimensión de la anomia. si hay vinculación, sí, sí, eso es lo que teorizamos. Pensamos que lo que gatilla un poco, en parte, el desapego o la desvinculación de las personas de sectores de clases medias bajas con la sociedad tiene que ver un poco con que se produce una anomia interpersonal, ¿no? Pero sí, o sea, hay un vínculo ahí. Quizá, y en términos como de indicadores tradicionales de anomia, que ya no tienen que ver tanto con la anomia interpersonal, hay un vínculo, o sea, claramente las personas que, por ejemplo, muestran menos respeto o compromiso con las normas, con las reglas sociales, son aquellas que también se vinculan con otras propiedades o características de bajo apego. Entonces también hay un vínculo ahí en términos como la anomia más tradicional. Pero el tratamiento inicial tenía más que ver con la anomia interpersonal y como una especie de explicación para entender por qué la gente de sectores más bajos podía desapegarse. No, como un estudio del mecanismo no probamos si es que eso efectivamente ocurre o no. Necesitaríamos como variables para ver si es que se produce algo. Así que. Claro, lo que pasa es que como tú encuentras que el apego es tan bajo en la sociedad, de repente, bueno, el resto de la sociedad entonces, ¿en qué está? Si no está apegada. O sea, es como esa mi duda. Sí, o sea, sí. O sea, hay menores niveles de apego. No entramos tanto en cuáles son como las características particulares de los otros grupos, como para entender un poco qué pasa en estos sectores medios, que al final es como el 40% de la población. No vimos como matices, como no nos adentramos tanto en entender la cohesión en sí misma, no nos vimos los matices que hay ahí. No sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, pero en relación a lo Sí, segundo que pregunté, está bien, gracias. en relación a tu segunda pregunta, sobre la permeabilidad, sí, hay alto grado de permeabilidad. O sea, en general hay segregación en los polos. Cuando uno vincula clase con segregación, hay mayor segregación en los pobres, en el precariado y en la clase media alta, que alcanza cerca de un 50% de contactos de clase similar. Por lo tanto, hay alta permeabilidad en cierto sentido. Y en cuanto a la medida, que creo que esa era otra preocupación tuya, sí, ahí tuvimos que tomar una decisión. No sé si fue esta tu pregunta, pero al menos así la entendí yo. Como el generador de posiciones se puede dividir en tres, al final tuvimos que, en el fondo, nosotros también desagregar, en función de la escala de la medida de Goldthorpe, le asignamos a lo alto ejecutivo, bajo ejecutivo, la proporción de alto estatus, a los grupos intermedios de la escala, los que más estaban representados como grupos intermedios, le asignamos la proporción de contactos de clase media, por así decirlo, y a los trabajadores de rutina, no rutina, les asignamos la proporción de bajo estatus del generador de posiciones. Y ahí obviamente son decisiones que, sí, hay una decisión que puede ser compleja, complicada, tiene implicancias en los resultados, eventualmente puede un poco generar algunos cambios en los sectores medios. Sí, somos conscientes de eso, lo vinculamos y lo hablamos un poco en el artículo, también como uno de Sí, las. porque te lo digo porque tú mencionaste que habían usado esta clasificación de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero,
y que Goldthorpe ha alegado mucho en el sentido de que no se puede interpretar jerárquicamente, o sea, no se puede interpretar como un continuo, sino que son grupos diferentes. Entonces, un poco la pregunta va para allá, si es que ustedes encuentran que son grupos diferentes o esa clasificación de clases al final es una jerarquía, donde tú, como dices, hay mucha permeabilidad y te puedes mover, no sé si completamente en la jerarquía o dentro de un rango de la jerarquía, qué cosa. Ah, ya ahora entiendo. Sí, no, que ocurre que sí, soy consciente de eso, de esa precisión de Goldthorpe. Ocurre que nosotros también usamos el ingreso y la educación, y al final lo que más maneja los grupos es el ingreso. Entonces, por ejemplo, en el grupo más alto, el 90%, para decirte algo, no mostré esa tabla, el 90% tiene ingresos sobre, no sé, 1.800.000, que es alto para el SOC, y el 90% de ese grupo tiene educación universitaria o magíster, y además tiene cerca del 80% son alto o medio ejecutivo. Entonces, al final, ese es un grupo. Nosotros construimos una jerarquía utilizando en parte la escala de Goldthorpe, para poder interpretarla en términos más de jerarquía. Pero podemos hablar de jerarquía porque al final es como una medida más integrada. Eso. Y en relación a lo de Macarena, sí, pues es un gran tema. O sea, es un análisis adicional ahora porque estamos trabajando en eso. Nos dimos cuenta de que podíamos ir un poco más allá y hicimos este análisis, esta interacción para ver si efectivamente hay una mediación. La encontramos y ahora estamos tratando de decidir si es que agregamos algo más en el marco teórico, ¿no? Que ya está bastante extenso, o lo ponemos como un análisis como adicional, como lo presenté ahora, sin mayores explicaciones sobre por qué eso podía suceder. Particularmente que las clases medias bajas se veían afectadas por la segregación de red. Es plausible que ocurra eso, que las clases, por autoselección, por ejemplo, las clases altas se segreguen más, y por exclusión las clases bajas se segreguen más también. Pero estamos también como conversando sobre eso, así que vamos a agregar ese apartado como más teórico y agregar una hipótesis más o no a la investigación, o lo vamos a trabajar como un análisis adicional. Eso, creo que abordé las preguntas. Gracias, Joaquín. Gabriel, perdón. Ahora Joaquín. Okay. Igual, después vemos si tenemos tiempo, también podemos seguir con comentarios y preguntas. Joaquín. Okay. Bueno, ya se me olvidó la pregunta de Fabián, pero broma. No me acuerdo. Iba a preguntártela de nuevo. A ver, dos cosas. En términos como muy precisos, mi paper es una contribución metodológica para medir de alguna manera mejor la probabilidad de caer en pobreza. Por varias razones, porque controlo por la atrición, por los datos iniciales, porque por las variables no observables, etc. Y los trabajos, por ejemplo, de Dante, Contreras o de López Juárez, etcétera, son modelos muy simples. Bueno, eran los trabajos embrionarios en relación a las dinámicas de pobreza, pero sí que han tenido un impacto muy importante. O sea, como te decía, López Calvo ocupa la panel antigua, la del año 96-2001, para construir esto, y el Banco Mundial, si tú te metes a la página del Banco Mundial, o ves la discusión a veces en Chile sobre clases medias, todos ocupan esa medida para de alguna manera presentar lo que en ese momento corresponde a lo que se entiende el crecimiento de la clase media, etc. Pero dejando eso de lado, mi contribución es metodológica, y no lo expliqué acá porque creo que hay una audiencia diferente. en otros temas ahí creo que da bastante, y es bastante entretenido para los que les interesa el tema como de nuevas maneras econométricas de desarrollar eso. Pero yo creo que tu pregunta es mucho más interesante la segunda parte, porque yo siento que también es válida tu pregunta. O sea, la primera respuesta es sí, se puede hacer una distribución de las probabilidades de caer en pobreza, y es muy útil, y de hecho se está en mi investigación. Pero al revés, como tú puedes tener, por ejemplo, la distribución de ingresos, y tú dirías, por preguntar, ¿y para qué sirve la línea de pobreza?
Como, ¿por qué? Y esa misma discusión de la línea de pobreza es súper entretenida, porque ¿cuál es la teoría que está detrás? Ahí creo que hay muchos teóricos, que no son economistas, que han hecho una gran contribución a definir lo que es la teoría de, o sea, las líneas de pobreza absoluta, relativa, etcétera, etcétera. Y cuando tú tienes datos longitudinales que son escasos en Latinoamérica, tú puedes calcular la probabilidad de caer en pobreza. Entonces, ahí, teniendo eso, la primera pregunta es, dado que todos los países no tienen datos longitudinales, ¿cómo tú haces conversar el riesgo de caer en pobreza con datos que sí tienen los países, que son los ingresos de los hogares? Entonces, el primer objetivo era decir, bueno, para los que no tienen, y por eso es tan popular la medida del Banco Mundial, porque cuando tú quieres calcular de alguna manera cuál es la probabilidad de caer en pobreza, como no tener datos longitudinales, por lo tanto no puedes ocupar la probabilidad, tú tienes que recurrir a un corte de ingresos. Y ese corte de ingresos, bueno, ¿cuál es? Y hay toda una discusión para algo que está relacionado a la pobreza, pero con respecto a qué se considera, por ejemplo, una clase media o qué se considera un riesgo de pobreza aceptable, nuevamente la sociología hizo un gran aporte. O sea, en Max Weber hay un párrafo súper interesante que dice, bueno, como en términos de clase, yo considero a alguien de clase media si es que tiene una tranquilidad económica para desenvolverse como ciudadano. Y eso, claro, uno podría decir, bueno, es 0% de caer en pobreza, pero tampoco un 15%, etc., pero sí te da como un criterio teórico para decir, mira, la medida del Banco Mundial saca el promedio, lo calcula con el promedio, entonces te da una medida en que, claro, si la distribución es muy inclinada hacia la izquierda, ese promedio te da como bajo, pero efectivamente tú tienes a muchas personas con una alta probabilidad de caer en pobreza que son de alguna manera, no pueden ser considerados como clase media, entendiendo clase media, no como los que no son ricos ni pobres, sino que efectivamente alguien que te invita a estar tranquilo con respecto a ciertos mínimos. Y por eso, en el fondo, esto se considera como una medida de bienestar, de alguna manera como para políticas sociales, porque tú imagínate que si Chile decidiera no solamente tener como medida oficial la línea de pobreza, que no sé, en Chile encuentro son súper buenos cuando tienen ciertas metas, como cumplirle. Entonces, claro, muchos subsidios de bajo monto que hacen que estén sobre la línea de pobreza y uno dice, hemos ganado la batalla, o que era el discurso de hace tiempo atrás, a la pobreza. Pero imagínate que la línea se tome que fuera, no sé, que en el fondo la meta es que tratar que todos los chilenos estén sobre una línea que te minimice o sea, que tenga bajo riesgo de caer en pobreza. Eso te hace cuestionar todo el Estado subsidiario, entonces hace sentido tener cambiar un estado de protección social. Entonces, estas son herramientas como súper concretas para discusiones que vienen ahora con el proceso constituyente, con respecto, bueno, cuáles son las medidas de bienestar que necesita Chile para poder tener una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Genial, muchas gracias, Joaquín. Camila, ¿tenemos más preguntas o no? Sí, muchas gracias a ambos por responder a las preguntas. Tenemos 2 preguntas más. Una de Emilio para Gabriel. ¿Cómo espacializarías el fenómeno que estás estudiando más allá del fenómeno de la segregación urbana? ¿Y se considera en cuanto a confianza la confianza en los otros grupos socioeconómicos? Y otra pregunta para Gabriel de Paula Luengo, que señala, gracias, son estudios muy relevantes. Mencionas en la parte teórica el efecto de dimensiones estructurales de las redes sobre dimensiones más individuales como la empatía, pasando por el apego a la sociedad. ¿Han explorado algo de esto con los datos que tienen? ¿Podría pensarse en sentido inverso? Es decir, si la falta de empatía podría afectar a las redes y sus conformaciones por influencia según clase social, considerando las clusterizaciones por clase social. Y cómo esto podría a su vez predecir el apego o identificación con la sociedad. Hay un comentario también para Joaquín de Patricia Salazar,
quien dice: buenos días, felicitaciones a Joaquín Prieto, interesante su trabajo. En este tiempo de pandemia se ha visto desconocimiento de lo que usted da cuenta en su investigación. Y aquí creo que es una pregunta. ¿Esta investigación se encuentra en español? Y otro comentario para Joaquín de parte de Emilio: visualizo el aporte de Joaquín eminentemente práctico para la elaboración de políticas públicas enfocadas en equidad, justicia, etcétera, y felicitaciones. Nos quedan aproximadamente 10 minutos para responder estas preguntas y con eso ya cerramos. Partamos al revés con los comentarios para que Joaquín, Sí, Joaquín. tenga tiempo. Sorry, Gabriel. Está bien. Bueno, en realidad la pregunta es bien fácil. Lamentablemente no está en español. Sí, me imagino que mi objetivo, una vez que esté publicado el paper, es hacer un reporte de política para, no sé, para alguna institución en Chile que esté interesada en esto. Pero claro, es un buen punto. Y el comentario de Emilio, efectivamente, independiente de que mi investigación es muy económica, mi doctorado lo hice en Social Policy, entonces si él vio que tiene un interés para política social, logré mi objetivo. Gracias. Yo puedo, antes de responder, hacer una pregunta, Joaquín, porque ¿puede ser o no? Porque yo vi esta presentación o una similar el año pasado, ¿no? en la post-conferencia del COES, y te pregunté algo, o sea, no sé si recuerdo si te pregunté o no, pero en el fondo hay mucho que se ha dicho sobre cómo la desigualdad gatilló un poco la revuelta social, el estallido, dependiendo de cómo las miradas que cada uno tiene sobre lo que ha sido el movimiento, ¿no? Se ha hablado mucho de la toma de conciencia sobre la desigualdad como gatillador de ese proceso, de proceso que estamos viviendo. Que de alguna manera uno podría como cuestionarlo, ¿no? Al final, como me gustaría saber tu opinión respecto de hasta qué punto uno podría pensar efectivamente en una toma de conciencia sobre la desigualdad, sobre las diferentes oportunidades que tenemos todos en la sociedad y que eso obviamente como genera una disconformidad. ¿Hasta qué punto es eso? ¿O es más bien el hecho de que la gente está vulnerable, ¿no? Que es lo que tú muestras también en tu investigación, o sea, que una proporción importante, la mayoría de la gente al final está vulnerable y que en algún momento puede experimentar un fuerte sentido de escasez de recursos. ¿Hasta qué punto eso más bien es lo que podría uno decir que gatilla, ¿no? Esta experiencia constante en el tiempo de esta vulnerabilidad podría estar más vinculado con lo que hemos estado viviendo en el país en esos términos? ¿Aló? Okay. Ahí te escuchamos, Joaquín. Perfecto. Bueno, da para irse por las ramas, pero como dice Neruda, las ramas son la parte entretenida del árbol. Pero, a ver, una manera que encuentro interesante a responder a tu pregunta es la siguiente. Muchos han hablado de que en el fondo los hogares, sobre todo en la parte baja de la distribución de ingresos, en Chile ha mejorado. Entonces hay un tema en relación a expectativas no cumplidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro lado que tiene que ver con esta manera de relacionarse con el nuevo Estado. Es decir, efectivamente son hogares que han logrado salir de la pobreza, pero sienten que pueden volver a caer. Y esa sensación de perder algo, creo que independiente que podrían considerarse que están mejores, y por eso los índices más formales de desigualdad muestran que en Chile ha disminuido y siempre ha sido alta, es toda una discusión, en todo caso, si se incorpora el 1% y no, pero sí uno podría decir que el índice tradicional de desigualdad de ingresos, porque yo creo que en Chile es un tema multidimensional de desigualdad, pero de ingresos, no está aportando mucho. Pero sí verlo desde una perspectiva como longitudinal de tiempo, como dice la canción, este miedo de volver a estar en una situación, ya sea del ciclo vital de la familia
de caer en pobreza o en relación a las generaciones anteriores. Y esa sensación yo creo que se captura mejor con otro concepto, que es la presentación que tuviste, que es el de inseguridad económica. Porque el tema de inseguridad económica es algo que tiene que ver con respecto a, no solamente con caer en la pobreza, que uno podría, como decía Fabián, decir, bueno, ¿y qué es ser pobre? ¿Y qué pasa con los que tienen un shock de ingresos pero no van a caer en pobreza? Bueno, se relaciona finalmente con esta idea de que el sistema de Estado de Chile no protege en ciertas situaciones que son como elementales, el desempleo, un tercio está en informal, el tema de salud, etcétera, etcétera, con respecto a la gran cantidad de gasto en bolsillo que tienen que tener la familia, si es que alguien se le enferma. Creo que un 8%, un 90% de la población en Chile, en la encuesta bicentenaria de la Católica, dice que tiene temor a no poder pagar un problema de salud no esperado, independiente de que las probabilidades de que pase eso son bajas, pero esa sensación yo creo que podría haber alimentado un poco o manifestarse en este como descontento, sumado al mayor endeudamiento en relación a los ingresos y una serie como de detalles. Pero mi único punto es que en términos de indicadores, las medidas de desigualdad iban mejorando, la reducción de pobreza se iba bajando, y indicadores de inseguridad económica muestran que iban aumentando en Chile. Entonces, claro, ahí uno puede, y lo como comentaba anterior, incluso las medidas de felicidad muestran que estamos muy bien. Entonces, claro, estos nuevos indicadores lo que buscan es tratar de ir monitoreando el paso de Chile hacia un nuevo estado, y de alguna manera muestra la fragilidad que todavía... o sea, todos los que están en estos temas saben de esto, pero a nivel de opinión pública, de saber que efectivamente hay gente que está al borde de caer en pobreza, puede ser que haya sido un aporte abrir de nuevo estos temas. Respondo yo entonces a mi pregunta para que no se alargue más. Le respondo a Emilio si es que el fenómeno si es que se puede medir esto, se puede espacializar. Claro, el apego se podría, una de las cosas buenas que tiene el SOC es que tiene, los individuos están vinculados a, o sea, hay datos georreferenciados, ¿no? Y eso uno entonces podría, o sea, se sabe dónde viven los individuos, uno podría eventualmente georreferenciar un poco el apego, por decirlo, y quizás vincularlos con las características de esos espacios. Es algo que podría ser en el futuro. Es una buena idea. ¿Se considera la confianza en los otros grupos socioeconómicos? No. Solo la confianza social, o sea, la confianza en los conciudadanos en general, y la confianza institucional en términos de partido político, gobierno, parlamento, la policía, los tribunales de justicia, pero no otros grupos, no personas de otros grupos socioeconómicos, porque eso ya implicaba como un poco tocar el mecanismo explicativo, entonces ya eso implicaba otro tipo de análisis, por eso no lo incluimos allá. No nos interesaba tanto. Aunque sería, o sea, si el estudio tuviera otro propósito, eso es lo que tendríamos que hacer, sí. Y después, Paula, sí, complejo todo lo que... sí, el tema de la empatía, ¿cómo puede empatía gatillarse esto? Sí, pues, eso implica, no sé si no he mirado bien el SOC, si es que uno podría capturar alguna medida de empatía, de manera de un poco tratar de estudiar este mecanismo, entre comillas. Es algo interesante de hacer si es que está en el SOC, pero no he revisado. Por lo tanto, nosotros no lo hicimos, nosotros básicamente estudiamos la relación. Podría darse sentido inverso si la falta de empatía podría afectar las redes y su conformación. Partiendo de una es posible, ¿no? Sí, en términos como teóricos es posible, pero partiendo de un enfoque más estructural, la conformación de las redes están dadas fundamentalmente por oportunidades, ¿no? O sea, oportunidades de encuentro y preferencia, ¿no? Entonces al final es como, es difícil que ocurra en sentido inverso, teóricamente, ¿no? Como que uno nace en un lugar, a partir de esa clase va a ciertos colegios, vive en ciertos barrios, como que desde ese punto, desde como la clase, uno visita ciertos espacios, va adquiriendo ciertas preferencias, así como más laburdiana. Entonces, es más que nada de ese como sentido como causal teórico,
es difícil para mí verlo de un sentido inverso, ¿no? Aunque obviamente uno podría estudiarlo, pero desde mi Gabriel, perspectiva, ¿sí? pero asimismo uno podría pensar que la decisión de vivir en ciertos lugares tiene que ver con cuán apegado estoy a la sociedad también, ¿no? Sin Y ahí duda. podría ir la reversa, ¿no? Puede ocurrir, sí, pues. Yo por eso digo que puede mitigar un poco la conformación anterior. Uno puede obviamente como generar como ruptura de esas trayectorias como más dadas de manera estructural, sin duda. No estoy de acuerdo con eso. Sí. Y claro que podría predecir, podría al menos como mitigar, sí. Lógicamente podría entonces, si uno tuviera medida de empatía, uno podría probar eso. Estoy de acuerdo. No lo hacemos, sí, no lo hacemos, pero sería interesante hacerlo. Estoy de acuerdo. Es otro estudio, sin duda. Sí, al final, para ser súper honesto, como que buscamos en la literatura como 3 razones por las cuales uno podría ver esta vinculación de manera negativa, sin adentrarnos explícitamente en probar si es que estas eran las razones adecuadas para explicar esa relación. Es como más que nada como va a tener explicaciones plausibles sin testearlas. Sí. De manera súper honesta. Como un estudio de mecanismos, entonces como que al final es como para dar un marco. Eso. Ojalá haya respondido bien Muchas gracias, Gabriel y Joaquín. Ya Uy, se nos acaba el tiempo. ¿se nos No acaba sé, el tiempo? Fabián, si quieres agregar algo. Una cosita chica, Joaquín, sorry, que se me acaba de ocurrir lo que, hablando Gabriel, justamente esto del espacio, el estudio también podría perfectamente separarse hacer la misma medición por regiones, por ejemplo, ¿no? Y tener una sensación de estos grupos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. ¿O es parte del modelo, la región o donde uno vive? O sea, es parte, o sea, está incluido una variable observable la región, pero claramente uno podría hacer el trabajo con esa muestra. Creo que como son 5.000, 6.000 hogares, te da, no sé si a nivel de, bueno, no es poco, pero no a nivel de cada región, pero sí agrupar ciertas regiones y podría... Macrozona. Exacto, hacer macrozona y podría ir de alguna manera, de nuevo, correr la distribución de caer en pobreza para cada uno y hacer ¿cómo se dice? Las estimaciones. A mí lo que más me interesaba era en el fondo dar una herramienta también para otros países en América Latina que no tienen la suerte de Chile de tener datos longitudinales, entonces esto podría de alguna manera ayudar a otros estudios que les gustaría caracterizar a sus sociedades en relación a riesgo de caer en pobreza, que también es un concepto fácil de transmitir, tanto para los diseñadores de políticas públicas como la misma gente que recibe los beneficios del Estado o quienes transmiten estas nuevas políticas sociales de los países. Gracias, ahora sí no me toman la cuchara. Muchas gracias. Bueno, ahora ya llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría extender la invitación al panel de la sociedad civil que se realizará esta tarde a las 4:30. En el chat pueden encontrar el link para que también lo guarden y por supuesto súmense al resto de las mesas que quedan por este día. Muchas gracias Gabriel, Joaquín y Fabián por acompañarnos y también a todos los asistentes que se sumaron en Zoom. Así que tengan buena tarde y nos vemos en un ratito más. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Gabriel. Chao, Fabián.